Ya tenemos en la línea telefónica por acá a Marco Paz Pellat. Vamos a platicar sobre, él es vocero del Comité Ciudadano de Seguridad Pública en Sonora. Urge que en Sonora se visibilice la denuncia por violencia sexual. Durante el primer semestre de 2021, solo el 0.4% de las situaciones de violencia sexual o relacionadas con la violencia sexual se denunciaron. 86.792 sonorenses enfrentaron alguna situación de acoso personal y violencia sexual en lugares públicos de enero a julio de este año. Para ampliar este tema, saludo con gusto a Marco. Marco, buenos días. Muy buenos días, Karina. Qué gusto saludarte. Gracias. Un tema pues que ha crecido, lamentablemente, y que sí, lo vivimos en mayor número las mujeres, pero también los hombres son víctimas de violencia sexual. Así es. Ese tipo de delitos que desafortunadamente poco se conocen, pero cuando te adentras a él, que lo hacemos en los comités a través de reportes mensuales donde presentamos los temas que hay que dar a conocer a la sociedad, te asusta de los números, ¿no? Si lo podemos ver desde dos perspectivas el tema de los delitos. Si lo vemos desde el punto de vista de la denuncia a través de las cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública, desde enero de 2017 hasta julio de 2021 se han denunciado 4.317 delitos contra la libertad y la seguridad sexual en Sonora. De enero a junio de este año ya llevamos 809 carpetas de investigación. Y eso ya de entrada presagia que este puede ser uno de los peores años de la historia en este tema en nuestro estado. Pero sí, pero el tamaño del problema es mucho más grande. Por eso utilizamos esta encuesta nacional de seguridad pública, la ENSU del INEGI, porque ellos, digamos, rescatan el tema de la cifra negra y calculan que solamente en Hermosillo y Nogales, de enero a junio de este año, se han cometido 86.792 delitos contra la seguridad sexual, tanto de hombres como mujeres. Para que tengamos una dimensión, porque a mí me impresionó este número, es igual a toda la población de Caborca o como si tuviéramos 5 veces lleno el Estadio Sonora. Es una cantidad impresionante. ¿Y qué Ahora, tipo de delitos? O sea, ¿cuál es el más común? mira, Varía, hay una gama en la violencia sexual. ¿Cuál es el más de, común? ¿La violencia comunitaria? de, sí, desafortunadamente, el delito del abuso sexual es el mayor con 1.983 denuncias. Después sigue la violación simple con 1.052 denuncias. Después va bajando ya a temas de diferentes acciones contra la libertad y seguridad sexual con 689 denuncias, hostigamiento sexual con 208, violación equiparada con 205, acoso sexual con 177 denuncias e incesto con 3 denuncias. Es muy amplia la gama. Pero si cruzamos estos delitos denunciados contra lo que establece el INEGI, significa, como tú bien lo dijiste, que solamente se han denunciado muy poco, 0.4. 0.4%. Es terrible eso, Karina, O sea, porque de la cifra negra de los 86,000 solamente se han denunciado el 0.4, ni el 1%, ni el 0.5%, pues. ni el 0.5%. Entonces, con ese nivel de denuncia tan pobre, es poco lo que la autoridad puede hacer, porque el instrumento para actuar por parte de la Es autoridad una denuncia. es la denuncia. Y si no hay denuncia, hacemos un círculo vicioso a favor del agresor, Pero desafortunadamente. ¿por qué no Y denunciamos, Marco? A ver, vamos a partir de ahí. Muchas sí, veces estoy de acuerdo que se minimiza o es desinformación porque no sabemos que uh-huh, es delito que te acosen por celular, es delito que te digan exacto, cosas en la vía pública, es delito que te manden uh-huh, imágenes no apropiadas, etcétera, etcétera. Es delito que te quieran tocar o que te toquen, etcétera. Pero, ¿por qué no exacto. denunciamos? Hay confianza Mira, en las autoridades, les sacamos a darle la vuelta y luego que te digan, ah, pues es que te tocan por algo, ¿no? Algo le dijiste, o sea, te revictimizan también muchas veces las exacto, autoridades, pero ¿cuáles? O sea, yo estoy diciendo ejemplos que me han compartido personas que van a denunciar. Es claro. muy tardado, es cansado, finalmente no se hace nada. ¿Por qué la gente no denuncia? Mira, Karina, de acuerdo a la información disponible, encuestas disponibles, la principal razón por la cual no se denuncia este u otros delitos es por la desconfianza que existe a que la autoridad vaya a actuar, ¿no? La mayoría de las denuncias desafortunadamente a veces se quedan
en proceso, Encarpetadas. ¿no? Y por otro lado, efectivamente, hay dos temas en el caso concreto de la violencia sexual que pegan. Por un lado, que a veces no está preparado el Ministerio Público para recibir con el cuidado y con la dignidad y la secrecía que merece este tipo de denuncia. Y por otro lado, hay un estigma social en contra de la denuncia. Pero yo te diría que hay un tercer elemento que a veces no se da a conocer, que en muchos casos el agresor de este tipo de delito de violación sexual es un familiar cercano o un amigo cercano. En un Me alto refiero porcentaje, ¿eh? En un alto exacto, un porcentaje. padrastro, un padre, un hermano, un amigo cercano a la familia, un tío, y eso le da pavor a la mujer para denunciar. Por eso tenemos que mejorar el proceso de denuncia, dándole todas las garantías y el cuidado, y aquí hay que reconocer, por ejemplo, que la Fiscalía tiene un programa donde puede dar inclusive protección en un albergue especializado a la mujer que se siente en riesgo en cuanto a su integridad física. Por otro lado, la Secretaría de Seguridad Pública tiene una app de mujer segura que permite que cuando haya algún riesgo inmediatamente denuncie vía celular y se activen pues los protocolos para poderla defender. Yo sé que hay muchas dudas, Karina, pero si no se denuncia, le damos permiso al agresor, no solamente que se vaya impune, que probablemente vuelva a cometer este terrible delito a O que lo otras personas. intente, o que lo intente y no lo haga en la primera ocasión, pero en una segunda o tercera sí haga Así es. Ponemos cometa en el riesgo delito. a otras personas, principalmente, como tú bien lo dices, mujeres. El Sí, pero también hay 60-70%. hombres, que están siendo víctimas Sí, de alguna violencia sexual. Conozco casos de violencias físicas, violencia sexual, violencia psicológica, etcétera. exacto. Entonces es importante denunciar muchos niños, Marco, en esta pandemia que los dejaron encargados con vecinos, con primos, o sea, con padrastros, con madrastras, etcétera. Y por un familiar, en la mayoría de los casos, no tengo el dato, pero la cifra se elevó de agresiones Ujú. sexuales. Es por esto también que a nivel nacional se hacía el hincapié en que los niños regresaran a las aulas, porque realmente estaban siendo violentados muchos de sus derechos humanos en esta pandemia. Y uno de ellos también era el riesgo que estaban viviendo de ser víctimas de algún delito sexual, sobre todo el tema de Así las es. violaciones. ¿Qué hay que hacer? Algo tan fácil como denunciar y luego dices, bueno, ¿y a dónde? La primera opción es marcar un número de emergencias y luego, Al ¿a dónde 911. acudimos? ¿Cuál es el caminito, Marco? ¿Cuál es el Es, caminito? lo primero, si no sabes dónde denunciar, dónde está el Ministerio Público, habla al 911 y ahí te van a orientar y de acuerdo a la situación que vives te van a acercar las capacidades institucionales para protegerse. Un tema importantísimo es la denuncia. Por otro lado, tenemos que implementar políticas y programas de prevención que sean efectivas. Identifiquen cuáles son los factores de riesgo, quiénes están en riesgo, cuáles son las conductas de la violencia sexual y dar prioridad a la difusión de los derechos de las víctimas y los castigos a los victimarios para inhibirlos. Que sepan que aquí en Sonora se les va a castigar y las diferentes alternativas de denuncias, porque algunas se pueden hacer vía telefónica y otras de forma totalmente sin tener que poner en riesgo a la persona, ¿no? De forma anónima cuando hay algún tipo de riesgo. Pero por otro lado tenemos que implementar protocolos en diferentes instancias institucionales para que faciliten la denuncia y protejan principalmente a la víctima. Eso es muy importante, que protejan, que se sientan seguras o seguros quienes han sido violados. Y por otro lado, difundir los castigos que se le dan a los violadores para que sepan que no la van a tener fácil, en Sonora. Es urgente. Y otro dato muy importante es que la autoridad tiene que sentarse con los diferentes colectivos que están cuidando y defendiendo a la mujer violada. Por ejemplo, en el caso de Hermosillo hay una organización, un colectivo muy importante que se llama Ni Una Más en Hermosillo, y valdría la pena que sean tomados en consideración también los intereses de las víctimas para diseñar estos programas. Sí, porque son violados muchos de los derechos y te digo entre el tema de la revictimización Así y es, bueno, las políticas públicas tendrían que mejorar también en ese sentido, la por mucho. capacitación del personal, la primera instancia, el primero que recibe, cómo te sientes también cuando vas y denuncias, cuál es el trato que se te da, cuál es el seguimiento que se te da en todos los sentidos cuando presentas una Claro. denuncia, porque resulta que hay gente que ya pues ya no vuelve porque pues
Conozco algunos ya no casos que ya no regresan porque dicen, ¿para qué voy si no hacen nada? Es la respuesta. Entonces, sí hay mucho que hacer porque sabe que está en riesgo la vida, porque es súper importante que pues empecemos a confiar o que la autoridad genere más credibilidad. Si tú me dices que es una de las situaciones o argumentos de el por qué la gente no denuncia, pues es que es lo que escuchamos, es lo que vemos. Entonces, sí es muy bochornoso, me imagino, pero porque a veces es la propia pareja o el amor o esta ceguera que nos da, pero algún pues tipo de confusión, ¿no? sí, pero bueno, también hay instancias que nos pueden ayudar a ver con más claridad el problema y la realidad, porque a veces sí te pierdes en la realidad. Y hay buenos resultados. Por ejemplo, la Fiscalía recuerdas, hace 1 año y medio, 2 años, sacó una sentencia histórica contra un violador de más de 100 años. 120 años, sí. Exacto, logró dividir el tipo, porque no es un solo delito, Son muchos. Karina, son varios delitos, desde la planeación, la ejecución, la reiteración de la violación, como sucede en algunos casos, y se logró fincar diferentes tipos de delitos y 120 años de sentencia. Este tipo de sentencias tienen que inhibir. Y una recomendación, tú entras a las redes sociales y hay una cantidad importante de diferentes denuncias, pero en las redes sociales si se hace la denuncia no sirve de nada, tiene que irse a la instancia institucional para que pueda haber consecuencias. Si no hay consecuencias, Karina, desafortunadamente este tipo de delitos va a continuar creciendo. Y ya te di las cifras, son impresionantes. Sí, no es nada, no se está denunciando prácticamente este delito, así de sencillo, 0.4%. Es algo que se está guardando, como se dice coloquialmente, debajo de la alfombra, como si no existiera. Y existe, es muy importante y está afectando a muchas personas, principalmente mujeres. Muy bien, pues te agradezco mucho, Marco. ¿En qué redes sociales te encontramos? Estamos a sus órdenes en lo personal en www.marcopaz.mx en Twitter, y en materia de los comités ciudadanos de seguridad pública tenemos varias redes. Uno es @SSSP Sonora. En el caso de Hermosillo es CSP Hermosillo, y tenemos un portal a sus órdenes que es sonora.ccsp.mx y el otro es hermosillo.ccsp.mx a su servicio. Ok, que es el comité